Cordial saludo, estimado docente de curso de estructura de datos. Mi nombre es José Manuel Muñoz. A continuación voy a desarrollar la actividad 3, exposición, módulo 2, estructuras. Pertenezco al cuarto semestre de Ingeniería de Software, Universidad Manuela Beltrán, modalidad virtual. En la primera parte definí estructuras. Eh, una estructura de datos es una colección de valores. La relación que existe entre estos valores y las operaciones que podemos hacer con ellos, en pocas palabras, se refiere a cómo los datos están organizados y cómo se pueden administrar. Dentro de estas estructuras, entonces, tenemos las estáticas, las dinámicas. Dentro de las estáticas, pues entonces tenemos simples o fundamentales, compuestas o estructuradas, y entre las dinámicas están las pilas, las colas, las listas, los árboles y los grafos. También dentro de cada uno de los eh, dentro de las estáticas se encuentran pues los valores de cada una de las compuestas como de las simples. Una estructura permite almacenar diferentes tipos de datos con el único fin de facilitar su manipulación y acceso. La estructura también agrupa una o más variables, ya sea de un mismo tipo o de diferentes tipos de datos. Las estructuras de datos pueden ser de dos tipos, ya como anteriormente los dije, estáticas y dinámicas. Iniciamos con las estáticas, son aquellas en las que se asigna una cantidad fija de memoria cuando se declara la estructura. Y tenemos un pequeño ejemplo. Las constantes, constantes literales, constantes declaradas, constantes de expresión, y también como veremos a continuación entonces, las literales. Un ejemplo, su valor se escribe literalmente en el código. Entero x igual 32. El valor 32 es una constante literal, pues no puede ser modificada. Las declaradas, también llamadas constantes con nombre, son las que se declaran en la acepción constante, la palabra reservada constante, asignándole un valor directamente y ahí tenemos un ejemplo. Y las de expresión, entonces están también, son declaradas en la sección constantes. La diferencia es que a estas no se les asigna un valor directamente, sino que se les asigna una expresión. Esta expresión se evalúa en tiempo de compilación y el resultado se le asigna la constante. Y tenemos un pequeño ejemplo. Entramos a las dinámicas, que son aquellas estructuras cuya operación en memoria pueden aumentar y disminuir en su tiempo de ejecución, tales como listas, árboles, pilas, colas, etc. Pasamos al acceso a estructuras. Debido a que los miembros de una estructura de datos se procesan generalmente de modo individual, se deberá poder acceder a cada uno de los miembros individuales de una variable estructura. Cuando tenemos almacenada información dentro de una estructura, podremos acceder a los miembros de ella de dos maneras, utilizando el operador punto o utilizando el apurador de flecha. Recuperación de información de una estructura. Para recuperar la información de una estructura podemos utilizar los operadores de asignación, sentencias de salida como print o plus, operador punto y el operador flecha, como ya lo indiqué. Las de lectura, pues con el operador punto o flecha puntero podemos acceder a los miembros de la estructura. De esta forma introducimos la información en la estructura de datos. Esta información se puede obtener desde el teclado o ya sea desde un archivo o asignar valores calculados. La declaración, la declaración de variables en estructuras. Entonces tenemos la primera parte, inicialización de una estructura. Entonces la estructura, al igual que las matrices almacenadas sus miembros de forma contigua, razón por la cual se les puede aplicar punteros y una cierta aritmética. Aquí vemos un ejemplo donde se declara un arreglo unidimensional y cómo se inicializa. Entonces tenemos ahí el pequeño ejemplo.
Eh, el tamaño de una estructura. El tamaño de una estructura está definido por los objetos correspondientes al procedimiento o funciones recursivas, ya que en tiempo de compilación no se sabe el número de variables que serán necesarias. Las estructuras dinámicas de datos, tales como listas, árboles, etc., ya que el número de elementos que las forman, perdón, no es conocido hasta que el programa se ejecuta. El arreglo de una estructura, el arreglo de estructuras. Estructuras añadidas. Las estructuras añadidas ahorran tiempo en la escritura de programas que utilizan estructuras similares. Se definen los miembros comunes solo una vez en su propia estructura y a continuación utilizan esa estructura como miembro de otra estructura. Arreglos de estructuras. Para crear arreglos de estructuras se pueden hacer de la misma forma en que se hace un arreglo de cualquier tipo. Son muy útiles para almacenar gran cantidad de información que se adapte a un formato de estructura, como veremos en el siguiente ejemplo. Entonces aquí tenemos un pequeño código eh, donde un programa realizado en Java como ejemplo de un arreglo de estructuras y donde nos muestra las calificaciones y los alumnos. Un pequeño programa de ejemplo. Arreglos como miembros. Es un arreglo dentro de una estructura. Pueden ser los miembros que la componen. Los arreglos de estructuras permiten almacenar en un mismo lugar valores de diferentes tipos agrupados como estructuras, mientras que los arreglos convencionales agrupan valores de un mismo tipo. Las enumeraciones son un conjunto de constantes enteras representadas por identificadores. Estas constantes de enumeración son constantes simbólicas cuyos valores pueden ser definidos automáticamente. Una enumeración es una colección de uno o más tipos de datos llamados miembros, cada uno de los cuales puede ser un tipo de dato diferente. Una estructura puede contener cualquier número de miembros, cada uno de los cuales tiene un miembro único llamado nombre del miembro. Los tipidef es un ejemplo de tipidef. En muchas ocasiones nos será útil definir nombres para tipos de datos que nos hagan más fácil declarar variables y parámetros. Entonces ahí vemos un pequeño ejemplo como podemos definir el nombre con esta palabra reservada tipidef estructura. Pasamos a los apuntadores. Inicialización de punteros. Es necesario inicializar la variable de tipo puntero antes de su uso. La inicialización proporciona al puntero una dirección a la que apuntar. El puntero null apunta a la dirección 0. El puntero null no es una dirección de una variable en memoria. El puntero nulo proporciona al programa una manera de saber si un puntero apunta a una dirección válida. Indirección de punteros. Una vez definida e inicializada una variable de tipo puntero, disponemos de un mecanismo para obtener el dato que almacena esa dirección de memoria. Punteros a punteros. Un puntero podría apuntar a otra variable puntero. Esta función es muy utilizada en programas complejos. Para declarar un puntero a puntero se hace proceder a la variable con los dos asteriscos. Y tenemos un pequeño ejemplo. Punteros a arrays. Los punteros y arrays se pueden direccionar los punteros como si fuera arrays y arrays como si fuera punteros. La posibilidad de almacenar y acceder a punteros arrays implica que se puedan almacenar cadenas de datos en elementos arrays. Punteros de cadenas. Los punteros se pueden utilizar en lugar de índices de arrays. Al tratarse de una constante carácter, no podemos modificarla luego de definir sus valores, como por ejemplo no podemos reemplazar un carácter o leer un valor. Y ahí tenemos un pequeño ejemplo. Los punteros a funciones. Los punteros a funciones se utilizan como cualquier otro tipo de puntero. Pueden ser pasados como argumentos de otras funciones, usados en arreglos retornados por funciones, etc. La única diferencia es que lo que se encuentra al tomar el contenido operador, estos punteros, no es un dato sino un pedazo de código ejecutable.
Los arrays de punteros. Los arrays de punteros es un array que contiene como elemento puntero, cada uno de los cuales apunta un tipo de dato específico. Y tenemos ahí un pequeño ejemplo. Eh, Reserva un array de 10 punteros a enteros. Y el otro ejemplo también. Cada elemento contiene la dirección que apunta a otros valores de la memoria, donde cada valor apuntado deberá ser un entero. Se puede asignar a un elemento de puntero una dirección tal como las variables puntero no arrays. Y la aritmética de punteros se limita a suma, resta, comparación y asignación. La aritmética realizada internamente en los punteros depende del modelo de memoria en uso y de la presencia de cualquier modificador superpuesto. Las operaciones que implican dos punteros exigen que sea el mismo tipo o se realice previamente un modelo apropiado. La comparación de punteros solo tiene sentido entre punteros de la misma matriz. En estas condiciones, los operadores relacionales funcionan correctamente. Aritmética de punteros, y ahí tenemos los signos que utilizamos. Tenemos como ejemplos, a continuación veremos ejemplos en Java de arrays, pilas, colas y grafos. Este es un array, un ejemplo de array. Este es un ejemplo de una pila, implementación de una pila. Y este es un ejemplo de implementación de una cola. Listo, eso es todo. Muchas gracias. Espero haber concluido con lo solicitado.